Hola católicos y a toda la gente que me siguen en este canal de evangelización. De antemano, gracias por estar aquí pendiente de todos los videos. Hoy quiero hablar sobre un tema muy importante y de bastante relevancia porque sabemos que nuestros hermanos cristianos no católicos hablan bastante de esto y con mucho orgullo diciendo que la Virgen María tuvo más hijos, ¿sí? Y a veces nosotros como católicos no sabemos qué decir, nos quedamos como un perrito regañado ante este tema y bueno, lo que usted diga. Entonces, para esto quiero hacer este video para que tratemos de formarnos y empecemos un estudio con citas bíblicas para determinar si verdaderamente la Virgen María tuvo más hijos o es que son hermanos de Jesús. Entonces, agarren su Biblia y empecemos. Quiero mencionar la cita en la que ellos utilizan para decir que Jesucristo, que esos son los hijos de María, y es San Marcos 3, San Marcos 6, versículo 3. Vamos a leerla. Dice San Marcos 6, 3. Dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? Aquí nombran cuatro. Entonces dicen, ve que sí son hijos de María porque son hermanos de Jesús. No, es que mire, en la Biblia no aparece una sola cita donde diga que María tuvo más hijos o que estos son los hijos de María. En la Biblia, como esta cita, aparece que son hermanos de Jesús. Cuando en la Biblia habla de hermanos, se habla en plural, de muchos. Pero cuando se habla de hijo, se habla de uno solo. Vamos a leerla nuevamente. ¿No es este el hijo de María? O sea, está hablando de uno solo, hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Aquí nombran cuatro hermanos. Dicen que son seis porque Juan, el discípulo amado de Jesús, cuando Jesús estaba al pie de la cruz, estaba en la cruz, le entregó a su madre, hijo, ahí está tu madre, mujer, ahí está tu hijo. Entonces, y el otro, que puede ser también hijo de la Virgen, es el otro Santiago, porque habían dos, el menor y el otro Santiago. Entonces, en total, dicen nuestros hermanos no católicos que son seis los hijos de María. Entonces, vamos a empezar a aclarar si esto es verdad o no. ¿Qué nos dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 1? San Mateo capítulo 1, versículo 2. En la genealogía de Jesucristo muestran cuando engendraron a uno y a sus hermanos. Vamos a ver qué dice el versículo 2. Dice, Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Cuando son varios hijos, nombra a Judá el primero y a sus hermanos. Vamos a leer el versículo 11, 1:11 de San Mateo. Dice, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos. Ahora vamos a ver en el versículo 16, llegamos hasta Jesucristo. Aquí tiene que decir, engendró a Jesucristo y a sus hermanos. Vamos a ver, dice, y Jacob engendró a José, el esposo de María. O sea, José no engendró a nadie. José es el esposo de María, de la que nació Jesús. Jesús, aquí debería decir, y sus hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué no los van a poner? Entonces, de la que nació Jesús, llamado el Cristo. De entradita, en el Nuevo Testamento, ya nos muestra que Jesús, no hay más hermanos, lo muestran como hijo único. Nació Jesús, llamado el Cristo. Listo. Ahora, para aclarar, bueno, otra cita más donde podemos ver de que no hay más hermanos es cuando Jesús se perdió en el templo y la Virgen María se fue corriendo a buscarlo con San José, ¿sí? Vamos a leerlo desde el Evangelio de San Lucas, capítulo 2, vamos a leer el versículo 46. Dice, al cabo de 3 días, lo encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles preguntas. Vamos a leer el versículo 48. Dice, vamos a ver qué le dice la Virgen. Cuando lo vieron, quedaron sorprendidos. Su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos andado buscando. Aquí la Virgen María pudo haber dicho, tu padre, tus hermanos y yo te hemos andado buscando. Porque es que, ¿dónde iban a dejar los otros? Porque ya teniendo 12 años Jesús, la mujer judía tenía un hijo por año o un hijo cada 2 años. O sea que ya con 12 años Jesús mínimo tenían 5 o 6 hijos más.
¿Dónde estaban? ¿Con quién los dejaron los otros hijos? Entonces no hay otra cita más para comprobar de que no hay más hermanos carnales de Jesús. Perdón, más hijos de María. Como lo dije, hay muchas citas donde dice que tuvo hermanos, sí, pero no son hijos de la Virgen María. Entonces, si esto todavía está incomprendido, si son hijos de María o no, vamos nuevamente a leer la cita de San Marcos 6.3, donde los mencionan. Dice, San Marcos 6.3, dice, ¿no es este el hijo del carpintero, hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? 4, Juan y el otro Santiago serían 6. Vamos a buscarle la mamá a ellos para comprobar con la Biblia que no son hijos de la Virgen María. Hay una cita muy importante para hablar sobre este tema y es la cita del Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56, donde dice, cuando Jesús estaba en la cruz, ¿qué mujeres estaban al pie de la cruz? Hay muchas mujeres, escuchen. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José. La madre de Santiago y de José. Hay una María que es la madre de Santiago y de José, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, pero ve, esa María es la misma madre, la mamá de Jesús. Vamos a buscar otra cita donde están las dos Marías juntas. Y es del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. Dice San Juan, capítulo 19, versículo 25, dice, nuevamente, al pie de la cruz, en el paralelo de este hecho, cuando Jesús muere, dice, junto a la cruz estaban su madre, la Virgen María, y la hermana de su madre. Ya hay otra mujer, están las dos juntas. Vamos a ver cómo se llama la hermana de su madre. María, mujer de Cleofás. O sea, la mujer de Cleofás es la mamá de Santiago y de José, dos de los hermanos que dice que salen en San Marcos 6.3. Entonces, corroboramos que esta mujer tiene dos hijos, la hermana de María, otra María, mujer de Cleofás, tiene a Santiago y a José. Aquí se dice que son hermanas. ¿Por qué? Porque en la Biblia, cuando es un pariente cercano, primo, sobrino, se habla de hermanos. Y para comprobar lo que estoy diciendo, vamos a citar el Antiguo Testamento. En el libro del Génesis, en el Génesis capítulo 12, mire, para que ustedes se den cuenta que cuando se habla de parientes se dice hermanos. Vamos a ver cómo dice Abraham, cómo llama Abraham a Lot. Capítulo 12, versículo 5, dice, tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, o sea, su sobrino, con toda la hacienda que habían logrado. Entonces, él toma a Sarai y a Lot. Lot es hijo de su hermano, o sea, sobrino de Abraham. Pero vamos a ver cómo lo llama Abraham en el capítulo 13, versículo 8. Dice, dijo pues Abraham a Lot, que no hayan disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. ¿Qué quiere decir con que somos hermanos? Somos parientes, o sea, yo soy tu tío, somos hermanos, tú eres hijo de mi hermano. Entonces, por eso en la Biblia, en San Juan 19, 25 dice, María, su madre y la hermana de su madre, otra María. Es imposible que, por lo menos, la mamá de la Virgen María le haya puesto el mismo nombre a las dos mujeres. No, es imposible. Y no hay manera de comprobar que ellas dos eran verdaderamente hermanas carnalmente. ¿Qué se dice? San Egesipo, un historiador del siglo II, murió en el año 180 después de Jesucristo. Egesipo dice, él pudo entrevistar a varios parientes de Jesucristo y dice que San José tenía un hermano que se llamaba Cleofás. Cleofás era hermano de San José. O sea que la esposa de Cleofás era cuñada de la Virgen María. Suponemos que como no se habla más de José, de San José y de Cleofás en la Biblia, ellos dos murieron. Entonces, al morir las cabezas, los esposos de estas dos mujeres, de estas dos Marías, estas dos familias cercanas, porque eran cuñadas ellas dos, se unen, andan juntas, comparten. La Virgen María con Jesucristo y la otra María, mujer de Cleofás, con con Santiago y con José. Por eso los relacionan como hermanos, pero en realidad son primos, conviven juntos, se la pasan juntos.
Entonces, con las citas, podemos decir que estos dos, Santiago y que José, no son hijos de la Virgen María. Son parientes de Jesucristo, sí, no hijos de la Virgen María. Ya eliminamos a 2 de los 6. Vamos a eliminar 2 más. Volvamos a la cita de San Mateo, capítulo 27, versículo 56. Dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, ellos no son hermanos, no son hijos de María, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ah, otro dato, los hijos de Zebedeo. Vamos a ver quiénes son los hijos de Zebedeo. Vamos a buscarla en el Evangelio de San Marcos, aquí mismo, San Marcos capítulo 6, capítulo 3, versículo 16. Dice el 16, creó a los 12 cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, a Simón, a quien llamó Pedro, todos lo conocemos, a Santiago el de Zebedeo, uno, y a Juan. O sea que el otro Santiago que dijimos, y Juan, el discípulo amado de Jesús, porque supuestamente es hijo de María, porque al pie de la cruz, ¿se acuerdan? Entonces ya no son hijos de la Virgen María. Tienen un papá que es Zebedeo y una mamá que es otra mujer que estaba al pie de la cruz. O sea que no son hijos de la Virgen María. Eliminamos a 2 más. Nos queda Judas y Simón. Vamos a empezar con Simón para eliminar el quinto. Si leamos aquí mismo 3:18 de San Marcos. Dice, llamó a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Santiago, el de Alfeo, a Tadeo y a Simón el cananeo. O sea que este Simón tampoco puede ser hijo de la Virgen María, porque a Jesús, ¿cómo lo llamaban? El Nazareno o el Galileo. Y a este Simón lo llaman el cananeo. Entonces ya descartado este Simón también, no es hijo de la Virgen María. Lo eliminamos, ya van 5, nos queda 1, Judas. Vamos a ver, de Judas, ¿qué se sabe? Judas tiene una carta, es la última carta, está antes del Apocalipsis, aquí está en el capítulo 1, versículo 1, Judas se presenta, saluda a su gente por medio de esta carta, dice, saludo, Judas. ¿Cómo se presenta él? Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Él no se presenta como hermano de Jesucristo. Se presenta como siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Ah, aquí sí dice que es hermano, siervo de Jesús, hermano de Santiago. ¿De cuál Santiago? Puede ser del menor o del otro. Ya dijimos que el menor o el otro no son hijos de la Virgen María, o sea que Judas también está descartado. Entonces, corroboramos, le buscamos la mamá de ellos, descartamos a los otros 2 que no son hijos de la Virgen María, y esto es lo que defiende la Iglesia Católica. Más que por darle un realce a la Virgen, no, es diferido a Jesucristo, porque decir que la Virgen María tuvo más hijos es negar que Jesucristo es el Mesías. La Iglesia Católica defiende a Jesucristo como el Mesías y el Salvador ante nosotros, porque usted no se ha escuchado que existan sobrinos de Jesucristo. No, yo soy sobrino o nieto de Jesucristo, no. No se puede también esto comprender que si Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre y seleccionó a la Virgen María por su pureza, es inmaculada desde el nacimiento, es de acuerdo a la lógica incomprensible que Jesucristo, siendo la Virgen María su sagrario, su templo, siendo la Virgen María ese sitio perfecto de Dios, pueda compartir su divinidad, o sea, carnal, pueda compartir su corporeidad con otros hombres o con otros seres humanos que hayan engendrado semen, otro semen humano en el mismo vientre donde estuvo Jesús. O sea, de acuerdo a la lógica, esto es imposible, porque la Virgen María es inmaculada antes y después del parto de Jesús. Se siguió siendo inmaculada. Entonces, esto se hace con el fin de que aprendamos, de que los católicos nos formemos y escudriñemos las Escrituras para tratar de seguir a Jesús, de vivir nuestra fe, de amarla y de conocerla. Por eso, gracias por quedarse hasta acá. Bendiciones y sigamos amando a la Virgen y aún más a nuestro Señor Jesucristo.